Bienvenidos todos y todas una semana más a Calcio al Día, vuestro podcast de referencia de actualidad de fútbol italiano. Otra semana más que venimos por aquí, una semana que nos ha dejado algún resultado más que curioso en la competición y además una competición donde está todo más apretado que nunca. Es cierto que llevamos únicamente 5 jornadas, pero la verdad que de primero al décimo haya únicamente 5 puntos, nos deja una situación más que interesante. Para hablar de la Serie A y de lo que se nos ocurra, realmente está conmigo Maru. ¿Cómo estamos, Maru? Y si ampliamos al octavo son 6 puntos, o sea, que nos cuida con la Serie A este año porque está que trina. ¿Cómo estás, Antón? Yo estoy muy bien. Bueno, cuando dices al octavo, supongo que te refieres al decimotercero, que entre Milan, que es primero, Ah, empatado perdón. con Napoli y Roma, a Sassuolo, por ejemplo, que es decimotercero, junto con la Lazio, hay únicamente 6 puntos de diferencia. Exacto. Y bueno, iba a decir que ya no hay invictos, pero sí sigue habiendo invictos. Pero ya no hay ningún equipo que ha ganado todo, No como hay si ningún había. equipo que haya ganado todo, exacto. Exacto. Y además Y es curioso la clasificación porque si tú te paras a ver y a rachas de los equipos, hay de todo. Por ejemplo, en Milan comenzó la primera jornada perdiendo y actualmente lleva 4 victorias consecutivas. Después ya profundizaremos en esa última. El Napoli llevaba 4 victorias consecutivas y ha perdido su último partido. En cambio, la Roma empezó con 2 victorias, una derrota y ahora 2 victorias. Y a Juve, que es el caso que mencionabas tú, que es el bueno, junto con el Inter, Riacho, bueno, no, pero mejor dicho, es Atalanta y el único Cremonese. equipo con Atalanta y Cremonese que se mantiene invicta. En el caso de la Juve empezó con 3 victorias y últimamente ha sumado 2 empates, uno de ellos contra Atalanta. Es decir, en la parte alta de la clasificación vemos de todo. Después ya tenemos Inter, que sí que ha perdido dos partidos, y Atalanta, que no está más arriba porque en vez de 2 empates como la Juventus lleva 3. Estamos viendo un comienzo de Serie A muy igualado. Y no sé a ti, pero a mí no me parece que después de estas 5 jornadas haya ningún equipo que haya despuntado en cuanto a sensación de juego. No me parece que haya uno soberanamente superior que los demás, sino que me parece que hay una serie de 3, 4 equipos los que de momento me fiaría de cualquiera de los cuatro para poder ganarla a largo plazo. Te diría que incluso hay más esta temporada, porque el equipo que hasta el momento había dado más sensación de superioridad bueno, superioridad, de ser sólido en Mm. el campo era el Napoli y esta última jornada ha perdido y Y además que, mereciendo. y que aún así el Napoli tuvo, me acuerdo la segunda Sí. jornada, no me acuerdo en concreto contra quién fue, pero me acuerdo que fue un partido que ganó no por merecimiento, sino por calidad de superior al rival. No me acuerdo ahora exactamente del rival, creo que era el Cagliari en casa, que lo ganó pues por superioridad técnica, pero no fue por superioridad futbolística. Y es lo que me está gustando un poco de este comienzo, que está habiendo mucha igualdad, lo cual nos puede hacer ver una Serie A de lo más interesante para esta temporada. ¿No? Tanto el Cagliari como con el Pisa, lo cierto es que sufrió Mm. bastante y ese partido con el Pisa fue un poco el aviso de no relajéis, porque al final es cierto que van 3-1 en el minuto 82, pero el Pisa mete como el miedo en el cuerpo Sí. al Napoli y como un poquito aviso de lo que podía ser esta semana, porque esta semana vivimos un Milan-Napoli espectacular, fue un Sí, auténtico partidazo y yo esta creo semana que fue, sí, perdón, esta semana fue un poco como el del Pisa, pero en vez de tener al Pisa enfrente, tienes al Milan enfrente. sí, Te ha pasado lo que te ha pasado, pero básicamente. bueno, luego profundizamos. No, si te parece, vamos a ese partido porque yo creo que la figura propia de este Milan 2, Napoli 1, fue uno de los grandes nombres de este verano, de los grandes nombres del fútbol mundial de los últimos 15 años, y no puede ser otro que Luka Modric. El partido que se hace fue un auténtico espectáculo. Sí, además,
o sea, gobernando desde el principio, porque el Nápoles intenta imponer al principio una presión alta, aunque realmente si te fijas en el partido como tal, es una presión alta, pero no tiene intensidad, no tiene persecución, no tienes... Da la sensación muchas veces que es una presión de estar en el sitio. No empezó al principio Lobotka un poco más tirado arriba, acompañando a Højlund, luego se fue cambiando la posición con Zambo Anguissa, pero no era una presión agobiante, asfixiante, ¿no? Y claro, cuando tú te abres tanto para llevar a cabo una presión, no la haces con toda la intensidad del mundo y está un tal Luka Modric incrustado entre centrales o un poco más lateralizado, pero desde atrás sacando la pelota, te provoca el primer gol que llega muy pronto debido a una presión muy pobre del Nápoles que en el minuto 2 hace que una triangulación rápida del Milan desde atrás provoque el primer gol. Sí, lo cierto es que la presión de Napoli, a diferencia de otras veces, fue menos intensa, porque sí que, de hecho, contra el Milan históricamente estos últimos años, sobre todo debido a los centrales que ha tenido el Milan, que no son muy de sacar el balón jugado, no eran muy aptos, sí que el Napoli históricamente y había causado muchos problemas al equipo rosonero, pero yo creo que lo de Luka Modric es una auténtica exhibición. Primero, porque los dos goles, indirecta o directamente, son culpa suya, porque al final estar sobre el campo ya te provoca algún problema, porque todo el fútbol de Milan, tarde o temprano, pasa por él. Porque al final Lobotka podía perseguirlo, Zambo Anguissa intentaba ir a por él, y lo cierto es que no tiene la rapidez o la resistencia, pero sí que tiene el golpeo que no tienen sus otros dos compañeros, que son Fofana y Rabiot en este caso. Entonces, en Napoli yo creo que jugaba un poquito con ese miedo, porque cuando tú mencionaste, cuando Modric se lateralizaba o se incrustaba entre centrales, no sabían hasta qué punto debían ir ahí, porque al final el que presiona a Modric es un centrocampista. Entonces, Lobotka tampoco quería ir tan arriba, Højlund no era su marca, ahí había bastantes dudas en el Napoli. Sí, y además la figura, por ejemplo, de entre Di Lorenzo y Politano, que es un poco lo que por la banda por la que viene el primer gol, están los dos muy arriba. La presión que ejecutan no es lo suficientemente asfixiante. Con una pared, si no me equivoco, no sé si fueron Pablo y Rabiot, hacen que Christian Pulisic simplemente se da la vuelta y de que se da la vuelta con la pelota a los pies, o sea, si no me equivoco, en su propio campo y ya había superado a tanto a Politano como a Di Lorenzo y tenía una autopista. Ah, sí, pero es que ya me estoy acordando. O sea, tan Politano y Di Lorenzo lo superan con una triangulación súper fácil y provoca que sea Marianucci el que tenga que salir a cubrir a campo abierto a Pulisic. Claro, Pulisic se lo baila. De hecho, casi le hace una entrada criminal Marianucci para intentar que entre en el área. Y claro, van saltando jugador a jugador. Se encuentra Marianucci cerrando en el lateral derecho. Se encuentra Juan Jesús sustituyendo a Marianucci y se encuentra Miguel Gutiérrez cubriendo lo de Juan Jesús. ¿Qué hace? Que De Bruyne, evidentemente, con 40 años, no va a estar presionando en la frontal del rival y el segundos más tarde en el área propia defendiendo. ¿Qué hace? Que el Charles Makers, que sí que tiene esa capacidad, pues acabe rematando solo en el segundo palo por un desajuste posicional provocado por una presión muy pobre, por una presión que posicionalmente resultaba agresiva, pero luego a la hora de ejecutarla era bastante pobre y que junto a esa agresividad posicional, o sea, juntando esa agresividad posicional junto a esa desidia a la hora de meter la pierna o el cuerpo, pues provocaba el primer gol, que es un desajuste. O sea, que estaba prácticamente menos Meret, pero porque estaba en la portería, estaban todos los jugadores desajustados. Y Sí, fue pan bueno, comido para un Pulisic que ha comenzado el año de una manera espectacular, la verdad. por partes, porque has mencionado muchas cosas que son destacables. En nombre de Marianucci, lo cierto es que en Napoli tuvo
varios jugadores suplentes en el 11 y a defensa, excepto Di Lorenzo, e incluso te diría que la titularidad de Meret está ahí en duda, es 60-40 en Mm. muchos casos para Meret o Milinkovic-Savic, pero tanto Miguel Gutiérrez como Juan Jesús como Marianucci, sobre el papel, ninguno es titular y al final debutan en un escenario como el San Siro bastante grande para ellos. Es cierto que Juan Jesús no es novato, a diferencia de Marianucci y Miguel Gutiérrez, pero para mí el que salió más perjudicado, bueno, digamos el que salió con mejores sensaciones fue Miguel Gutiérrez, sin ninguna duda, pero la pareja de centrales, es lo que dices tú, fuera de posición en Mm. los dos goles, no había compatibilidad, no estaban coordinados a la hora de tirar de fuera de juego o uno intentar anticipar y el otro cubrir un poquito más atrás. Yo vi que faltaba ahí mucho trabajo. También es cierto que Conte muchas veces acude a un 11 tipo y al final es tu tercer y cuarto central. Meter a un cuarto central que pregunten a Rafa Marín el año pasado es Sí. bastante extraño porque el pobre no jugó ni a las chapas y a Marianucci ya ha tocado en jornada 5 ser titular porque ni Beuquema estaba en buena forma, ni Buongiorno, que está teniendo muchísimos problemas de A, m- lesiones. a mí lo que me sorprendió es que con tantas bajas en la parte de atrás, o tanto, es que estaban fuera Buongiorno, Rahmani, Oliveira, o sea, prácticamente la defensa entera, menos Di Lorenzo, estaban de baja. Me sorprendió mucho que no utilizase la defensa de tres con dos carrileros, teniendo en cuenta que ya ha utilizado a Politano de carrilero en alguna ocasión y sobre todo Miguel Gutiérrez, mayormente en el Girona, o su mejor rendimiento vino de carrilero. No, me sorprendió un poco que no tirase por ese esquema, buscando un poco más la fortaleza atrás, como por ejemplo sí que la temporada pasada utilizó bastante en los campos más grandes de la Serie A, sí que intentó utilizar un poco ese esquema más protector que sí que utilizó, por ejemplo, el Milan. También lo de tres centrales es una posibilidad o meter a Di Lorenzo de central diestro, Claro, que si mal no recuerdo lo hizo alguna vez la temporada pasada. A mí me sorprendió claro, un poco eso. claro, de hecho o sea, la temporada pasada cuando utilizaba esa defensa de 5 o de 3, el central por la parte derecha era Di Lorenzo, que teniendo en cuenta que ni Marianucci ni Juan Jesús son tus defensas centrales titulares, eh, para mí hubiese tenido un poco más de lógica el sacar ese esquema, eh, que es un poco parecido a lo que intenta hacer el Milan, porque ya de la temporada pasada la defensa no es que fuese su fuerte, y saca un poco ese esquema también, que yo creo que lo hace en parte también para tener muy cubierto a Modric, ¿no? Porque juega en ese centro del campo con Fofana por un lado, Rabiot por el otro y tres centrales detrás que hace que no tenga que trabajar mucho y eso facilita bastante el trabajo del Milan y se acumulaba o sea, el Nápoles acumulaba mucha gente arriba para presionar, pero es que el Milan acumulaba mucha gente atrás para salir, entonces no terminaba de tener sentido el planteamiento de Conte, pero es que se veía desde los primeros minutos y es que el primer gol viene en el minuto 2 y es una cosa que no corrige el Nápoles de Antonio Conte, sobre todo porque el Milan hizo una cosa muy de Massimiliano Allegri y que ya incluso el propio Milan practicó la temporada pasada, y es que después del primer gol le cedió bastante el terreno al Nápoles, pero el Nápoles no supo atacar esa telaraña de piernas que tenía el Milan durante los primeros minutos después del gol. Ya te digo, fueron eh, unas ofensivas bastante inútiles por parte del Nápoles y que yo pensé que le podía haber costado cara al Milan porque es que estaba jugando muy bien con esa salida de balón y aprovechando esa nula presión del Nápoles, pero por lo que se ve después le salió bastante bien. Bueno, yo te diría que eso de echarse para atrás, no sé si es fruto del gol o era planteamiento ya Sí, del equipo. Yo creo que es más lo segundo, pero realmente nunca lo sabremos, porque al final el no, gol no, te o sea, viene ya perdón, al inicio y para o adelante. sea, yo lo decía como que fue el planteamiento, porque ya la temporada que pasada lo vimos bastante por parte del Milan, que se adelantaba
y se echaba atrás como parte del, del planteamiento del partido, sobre todo porque veías, y sobre todo el año pasado tenía más sentido, porque bueno, estaba Rafael Leao, que en este partido no pudo jugar, pero igualmente Pulisic con su velocidad y tanto la de Estupiñán como Makers aprovecharon mucho las salidas al contraataque. Sí, al final Rafa Leao entró ya a segunda mitad, pero de tener a Makers que está dando un muy buen rendimiento, ya lo digo la temporada pasada, fuera de equipo, y esta temporada también está jugando muy bien. Estupiñán sí que me deja más dudas, de hecho Mm. comete ahí un penalti bastante tonto, y por eso el Napoli puede recortar distancias y tiene media hora jugando contra 10, pero tanto Makers como Pulisic me parecen que están a un nivel espectacular. El nivel de Pulisic es seguramente el más alto del equipo y está consiguiendo también que esa maldición de 9 que arrastra el Milan desde hace 14 años, 15 años, te diría yo, no se note, porque el nivel de Santi Jiménez no es excesivamente bueno y también yo no sé qué esperanza guardan en Santi Jiménez a día de hoy. Pero es que lo cierto es que en el Milan, independientemente de delantero centro, no me meto en extremos, segundo puntos o atacantes, delantero centro, que llegue, ninguno rinde. No sé si es culpa de que no se traen jugadores acordes al equipo, no se busca, digamos, facultades o características erróneas y que no son transportables a Milan, pero Santi Jiménez venía como un proyecto muy interesante, 23 goles en 30 partidos en el Feyenoord hace 2 años, había anotado 7 en 11 antes de fichar por el Milan y llega y lleva únicamente 5 goles en 19 partidos de Serie A. Son números bastante pobres. Si es que, ¿cuál fue el último delantero que triunfó, entre comillas, en el Milan? La primera etapa, o sea, la primera temporada, la segunda etapa de Zlatan, ¿puede ser? Que a nivel goleador tuvo, bueno, a nivel influencia en el juego tuvo cierta relevancia, pero es que no recuerdo, la verdad, que no recuerdo ningún nombre así que haya Mira, rendido con un... últimos delanteros, quizá Oliver Giroud, pero es un delantero, no es delantero centro al uso, por así decirlo, es Oliver Giroud, es decir, el Scudetto que ganan es muy meritorio, pero es un pedazo de jugador, pero no es el delantero centro killer Mm, con cierta fama de asesino de meterte 25 goles. Entonces, te diría Ibra y después ya te tienes que ir bastante más atrás, sí. porque incluso Rafa Leao ha jugado de Eso, 9, eso te iba a pero vamos. comentar. La figura del goleador en el Milan últimamente está muy repartida y sobre todo concentrada en los extremos. Mm. Entonces, no sé realmente la figura de 9 que pueden necesitar o qué perfil pueden buscar, porque sí es cierto que lo han intentado y tirar por el perfil un poco más Morata, o luego más Joao Félix, Christopher Nkunku, que son medio 9, falsos 9, Mm. y luego Morata, que es más un 9 tampoco le ha funcionado. Sí, pero Morata, por ejemplo, independientemente de equipo en el que estuviese y de las bromas con Morata, Morata a nivel de selección tiene muy buenos números y eso en el No, Milan no obviamente. lo consiguió. No, por eso quiero decir, o sea, que se han intentado varios perfiles. Luego la llegada de Santiago Jiménez, que tiene un más o menos buen final de temporada, bueno, buenos 6 meses la temporada pasada, porque llega en enero, pero en este comienzo de año, pues ni fu ni fa, podría decirse, la verdad. Sí es cierto que marca en Copa, si no me equivoco, la semana pasada, pero no, creo que en Serie A todavía no ha marcado. Marcó en el parón de selecciones, si no me equivoco, pero en Serie A juraría que todavía no ha marcado un gol. No, en Serie A este año aún no se Mm, ha estrenado, pero es que es eso. No sé qué tipo de 9 le puede venir bien al Milan, porque si tienes diría que los últimos grandes 9 son mm, Inzaghi, sobre todo a nivel europeo, porque Inzaghi es. O sea, a ti si piensas en un delantero centro de la Champions que ha jugado en el Milan, se te viene antes Inzaghi, que sus números no fueron tan mm. buenos, pero sí que fueron buenos.
antes que Shevchenko, que sí que tiene mejores cifras, creo yo. No tengo los datos aquí delante, pero Shevchenko Que- sí que fue mm, mejor jugador que Inzaghi. Pero ambos son los delanteros a los que me refiero yo, que en Milan no encuentran. No encuentran un delantero que te sume cifras. Es que de hecho, te diría, el mejor ejemplo de apuesta de Milan que fracasó de este tipo de delantero es Piontek. Piontek Eso es llegó verdad. con unos números descomunales en el Genoa y en el Milan ilusionó un poco al principio, pero después ya se fue muy rápido. Kristovic era el nombre. No, Pero pero por Kristovic, ejemplo, sí. una cosa sobre Kristovic. Kristovic es que me parecía tan fichaje de Atalanta Mm. que yo no lo veía en ningún sitio. Me parecía un fichaje que Atalanta iba a hacer sí o sí. Pero es lo que dices tú, si lo hace en Milan, estaría genial. A mí me hubiese parecido un delantero para jugar junto a Pulisic, bueno, junto a una línea de media puntas como la que tiene el Milan, bastante a tener en cuenta. Pero también es cierto que yo creo que lo que se potencia con el estilo de juego del Milan es un poco esas llegadas laterales, también esas llegadas de segunda línea. eh, es lo que estamos viendo que en el Milan, que es básicamente su máximo goleador es Christian Pulisic, que no es el 9 y yo creo que tiene un sistema de juego que le potencia bastante. Que de hecho, si te das cuenta, no hay ahora mismo ningún delantero centro en la Serie A que haya empezado con una cantidad de goles importantes. Es que si tú te vas a listas máximos goleadores, y está Pulisic con 4, luego con 3 Nico Paz, De Bruyne, Orsolini y ya ves a Thuram. Y sigues bajando de Ketelar, Soule, Calhanoglu, Sulemana. O sea, para encontrar realmente a un delantero centro, un nuevo 9-9, en los 10 primeros te encuentras a Thuram. Sí, la mayoría de jugadores que has dicho son nueves y medios, extremos o dieces, en el caso Mm, de Nico Paz. Hay algún segundo punto y demás, pero lo cierto es que, excepto Turán, que sí que es referencia bastante clara, pues no hay ningún delantero. Porque los llamados el año pasado, fue muy claro el caso de Retegui, el mejor sí. 9 de la competición. Moise Kean este año no ha empezado tan bien como el pasado. Escamaca sigue con problemas, pero debería estar en algún momento en esos números, pero bueno, por problemas físicos no va a estar. Y Kirstovic también es el otro que se me viene a la cabeza que puede estar, porque en el caso de Napoli es cierto que se ha invertido bastante arriba, pero por ejemplo, Lorenzo Luca me parece que es un suplente de lujo porque tiene mucho gol, pero al final en el Napoli está muy por encima Rasmus Højlund. Y Rasmus Højlund me parece un caso de puedes salir muy bien por lo que has pagado. Porque ya nos ha dejado una grandísima actuación justo ayer contra el Sporting de Portugal, dando la victoria en Champions. Y es cierto que en Serie A venía de dos partidos bastante negativos, pero contra Fiorentina había anotado y invita a la esperanza, por así decirlo. También, para mí, la parte del Milan tienes que involucrar o tienes que intentar involucrar a la mayor parte del equipo en las facetas goleadoras. Porque sobre todo su centro de campo con Modric es muy lanzador. Te puede lanzar muchísimo. Y para mí es parte de un poco del éxito de Makers, que ya empezó de carrilero, que en verdad lo de carrilero se le viene de la temporada pasada de la Roma, cuando de tanto lío para arriba para abajo, colocan a Angelino por una parte y a él por el otro y empieza a rendir. Entonces, la figura de Modric te ayuda a reforzar esos carrileros tan agresivos que tú tienes con Makers y Estupiñán, abres muchísimo el campo y te refuerza mucho la llegada, tanto lateral como desde atrás. Entonces, que te falla el 9, pues te puede reforzar bastante en la figura de los segundos atacantes, que es que es por eso por lo que está sobresaliendo ahora Christian Pulisic. Sin embargo, me dirijo un poco al 11, por ejemplo, al 11 que saca el Nápoles. Es que realmente, por ejemplo, la jornada pasada comentamos que fue McTominay el que estaba siendo un poco desplazado hacia la izquierda. Este partido fue al revés, fue De Bruyne por la izquierda, De Bruyne en la banda. A mí realmente no me parece que pueda ser un once tipo con mucha profundidad en la temporada.
O sea, esta especie de jugar con cuatro centrocampistas, pero uno de ellos de extremo, que ninguno tiene mucha profundidad, y encima por el otro lado Politano, que tampoco es que sea el extremo más extremo del mundo, hace su función y teniendo sobre todo los últimos buenos minutos que tienen tanto David Neres como sobre todo Noah Lang, que, bueno, sobre todo David Neres, sí es cierto, porque está a punto de empatar el partido en cuantas ocasiones. No sé yo de cara a los siguientes partidos cuánto puede cambiar o variar el esquema del Nápoles en los siguientes partidos. Ya por cerrar el tema Milan, que la verdad es que hemos dedicado un buen tiempo y si quieres vamos ahora un poco de a quién se debería quitar o a quién se puede Mm. quitar de 11 de Napoli. El Milan lo que ha demostrado estas jornadas es que es un equipo, sonará raro, pero en mi opinión construido Yo ya lo dije, alrededor de Modric. yo ya Porque dije del Milan. Porque tú ves, es lo que has comentado tú ves quién está alrededor de Modric y parece que todos los que están a su alrededor le facilitan el trabajo. No Mm. sé qué pasará el día en el que no esté croata, pero en el caso de los carrilleros, que juegue Makers me parece un acierto, porque ya demostró el año pasado que estaba para un equipo mejor de lo que era el Milan el año pasado. Porque el rendimiento que da en la Roma a mí me pareció muy, muy bueno. Y de hecho, esta oportunidad se la merece. Pero tienes a Fofana, que es un jugador de mucho recorrido, Rabiot, otro jugador de gran recorrido, o Estupiñán por banda, pues mira, no ha empezado bien, pero también es bastante profundo. Detrás tienes tres centrales para aún resguardarte más y ver área de tareas defensivas, que lo cierto es que Modric trabaja bastante, puede trabajar bastante, pero lo que no quieres es que trabaje defensivamente. Lo que quieres es que esté fresco para después dirigir. Y arriba, pues mira, lo que dijiste tú, tienes a Rafa Leao, que ahora mismo no está en la titularidad, pero tienes a Pulisic a un gran nivel. Parece que todo es para facilitar el caso de Modric. Y yo lo mencioné en anteriores podcasts que me gustaría ver a Samuel Ricci, que no me salía el nombre, pero si te funciona tan bien esto, no sé si Samuel Ricci entra únicamente cuando Modric no esté o esté bajo de forma, pero si al final lo que haces es evitar que corra, pues no te va a llegar en ningún momento bajo de forma. Sí, y yo creo que era una de las claves del fichaje de Modric en la Serie A y por qué iba a funcionar. Porque estaba seguro de que Massimiliano Allegri tenía preparado algo para hacer de Modric una de las piezas claves de ese equipo. O sea, Modric aquí no venía a ser un complemento y ya está. Porque tú si le das las llaves a Modric y haces funcionar el equipo en torno a él, te sale ahora mismo este Milan que te sale el líder de la temporada. Que ni tan mal, ni tan mal Mm. está este Milan, al menos en la jornada 5 de la Serie A. Nunca se sabe lo que nos depara el futuro, nunca se sabe si esto es cuestión de suerte, por así decirlo. Pero sí que es bastante destacable. Te iba a decir, bueno, de hecho, con lo de Modric, ya por cerrar, ahora sí, lo dijo Marota, que la Serie A ahora mismo no tiene capacidad para fichar grandísimas estrellas, porque se le preguntó por Mbappé y dijo, ningún equipo de Serie A podría hacer este fichaje. Mm. Y lo que dijo él es que es como una liga de transición. No hay ningún equipo que tenga el potencial para fichar a un Mbappé. Y lo más cercano es ya Juve, seguramente por potencial económico. Y Y ahora mismo no te hace tampoco, este tipo de fichajes. Pero el caso de no. Modric, ese que es lo que decía él, que Modric se ha fichado a una estrella de tamaño mundial, pero ya en la etapa final de su carrera y que no te ha costado tanto como una grandísima estrella de 22, 23 años. Entonces, De hecho, por de eso hecho el con ese equipo ejemplo. de hecho el equipo que más cerca estaría de fichar a Mbappé sería el Como. Sí, lo cierto es que sí. Yo El creo que cómo, sí, porque, ¿eh? por ejemplo, el fichaje de Mbappé es que a mí no me encaja en ningún equipo, salvo como en el sentido de apuesta joven que Sí. te va a dar competitividad y que puedes venderlo más caro. Evidentemente, estamos hablando de una escala totalmente distinta a los fichajes que tiene el Como. Pero, por ejemplo, en el caso de Napoli, lo que buscan es rendimiento inmediato o jugadores que no han rendido, pero tienes mucha esperanza. Véase McTominay, véase Rasmus Højlund, que son dos jugadores que no habían rendido y que tú los traes como esperanza y de momento está funcionando. O jugadores que están en paso intermedio. Por ejemplo, Miguel Gutiérrez estaba a un grandísimo nivel antes de fichar
ya estaba en un equipo que había jugado Champions, a pesar de como fue el año pasado, pero no es una estrella a nivel europea. Eso también son fichajes que hace Napoli. Y Marianucci es una promesa, no deja de ser una promesa que se estaban pegando, pero no es una promesa cara. Igual que Buongiorno es una promesa, pero no es una promesa cara. Claro, o sea, Buongiorno es una promesa que no trasciende la Serie A, no es, por ejemplo, un Dean Huijsen, que es una promesa, pero trasciende su liga local. Lo convierte un poco en promesa mundial, que también es un poco la ventaja que tienen los equipos de la Serie O, A. por ejemplo, una cosa. Mm, Huijsen o Giovanni Leone, que al final ningún también. equipo italiano puede lo consigue fichar porque ahí Liverpool tiene más solidez en cuanto a economía. Al final, es cierto que se acaba de lesionar, pero ahí Liverpool lo ficha. ¿Podría haber pagado algún equipo italiano de los 30 millones? Sí, perfectamente. En Napoli o la Juve o cualquiera. O Inter, O el o Inter. sí, sí. Sí, pero más allá de 30 a 35 millones, a mí se me hace extraño que haya algún fichaje así. ¿Cuánto pagó el Liverpool por él? 31 millones, que es Napoli, si mal no recuerdo, pagó 35 por Buongiorno, creo que eran 35 millones. Es decir, Bueno, pero me son imagino que a fichajes que nivel de entran sueldo dentro de... no hay, a nivel de sueldo tampoco hay mucha competición al respecto. No, a nivel de sueldo, Mm, además es que es como a segunda división y a Serie mm. A respecto a estos megaproyectos, por así decirlo. Y Lo respecto que, al Napoli, sí, no, lo que digo, comentabas, de a quién mm, quitas en el mediocampo. Porque al final De Bruyne se fue enfadado, por ejemplo, después sí, del cambio y dijo Conte que una vez se pasa, pero dos ya se toman consecuencias. Habrá que ver si es cierto o no, porque al final en el centro de campo terminan cambiados todos, incluso el delantero centro, menos excepto Zambuanguisa. Zambo Anguissa, que era justamente Que al a mí, menos ese que a que mí, está jugando mejor, pero el partido que hace es malo. que a mí es el que me parece un poco a tener en cuenta a lo largo de la temporada. Podría ser el más... uf. A ver, es que iba a decir más prescindible, pero iba a sonar mal un poco. Pero, por ejemplo, me parece que el perfil de Bruin, o sea, ninguno de los tres, o sea, por ejemplo, pongamos sobre la mesa Lobotka, Zamoanguisa, McTominay y De Bruyne. El más diferente y diferencial, a mí me parece que puede ser De Bruyne. Tanto por último pase, eh, bueno, a nivel goleador no, sino de último pase, de jerarquía sobre el campo, una amenaza desde fuera del área, para el balón parado. Luego, Lobotka, a mí me parece el más insustituible de ellos, por su posición en el campo, por ser el mediocentro más puro de ellos. Entonces, yo no movería a Lobotka. Entre McTominay y Zambuanguisa te queda que uno de los dos fue el mejor jugador de la temporada pasada y que para mí serían los dos perfiles más parecidos. Y para mí pondría a McTominay por delante de Zambuanguisa. Pues a mí, Zambo Anguissa me parece que estaría por delante de Bruyne. Me refiero, si tienes que De Bruyne. sacrificar a alguien, Hombre, a ver, está claro que es lo que te funcionó la temporada pasada. El Lobotka, McTominay y Zambuanguisa. ya no solo que te funcionó la temporada pasada, sino que Zambo Anguissa tiene más recorrido. Es cierto que ese Mm, último pase no lo tiene. Tienes más jugador de llegada, de fuerza bruta, lo que quieras. Pero ha mejorado muchísimo técnicamente y te da tanto en fase mm. defensiva como en fase ofensiva, te da una barbaridad. El más imprescindible, sin duda, yo vodka, yo puedes sustituir únicamente por Gilmour, pero es que no lo vas a sustituir en el ¿Has once dicho, titular has a la dicho, vodka. he entendido mal o has dicho el más prescindible o el más El más imprescindible? imprescindible. Ah, vale, me ha asustado, me ha No, asustado. no, no. El más imprescindible para mí es Igo Vodka, que de hecho Sí, es el sí. único medio centro. Puedes hacer un doble pivote, como ha Mm. sucedido más de una ocasión, pero es el único medio centro porque el resto son o interiores o medias puntas. A mí no me disgustaría un doble pivote Lobotka de Bruyne. Es contextual. Siempre No, y no puedes cuando jugar tengas a, siempre. siempre y cuando tengas a tus mejores centrales. Hombre, así cualquiera. Así puedes meter el doble pivote que quieras. No, pero ¿no te parece que podría replicar un poco el esquema Inter? ¿En qué sentido? ¿Que pones tres centrales? No, o sea, sí, y los tres centrocampistas.
siendo uno de Mm, ellos el más lanzado, sin llegar a sí, ser ninguno, pero sin que ninguno llegue a ser media punta. Es que a mí la figura de Kevin De Bruyne interior es la que más me gusta para él. es que si quieres poner a Kevin De Bruyne en el esquema Inter, sería más Perfil y Lautaro, Uf, solo que un poquito más para atrás. Sería un 3-5-1-1, hablando desde el papel, evidentemente. Podrías poner a Miguel Gutiérrez de carrillero, de Lorenzo de incluso de central, y Politano de carrillero, que aunque juegue de defensa de 4 en Nápoles, mm. en muchos partidos sobre el campo es una defensa de 5 con Politano de lateral izquierdo para carrillero izquierdo en fase defensiva. Es que, no, es que a mí me parece muy difícil de este sistema o este planteamiento que está llevando Conte en este comienzo de temporada. Es que a A mí mí me me parece que está convence, intentando... a mí me convence a día de hoy. Me convence porque lo que hace es juntar a los buenos y de momento los buenos se entienden, pero cuando quieres meter a David Neres ya se te complica un poco el tema, porque tienes que sacrificar a uno. Y a Poyetano no lo quieres sacrificar porque te da mucho recorrido, porque te ayuda bastante. No Hagan es bastante más perezoso, por ejemplo. Sí. Entonces, ahí Poyetano es que tanto No, Poyetano como Guisa Yo a son como Politano los más no lo movería. prescindibles sobre el papel, pero es que después Sí. en el campo los necesitas. No, yo a Politano la verdad es que no lo movería. Su partido fue correcto. O sea, es como el... Siempre te da un 7 de Es el rendimiento. 7 personificado, eh. Exacto. Es el Yo 7 iba- en plan, no esperes un 10 porque no te va a Sí. dar, nunca. Pero tampoco te va a suspender, quiero decir. No, como mucho te baja un 6 en algún partido, Sí, pero sí, está bien. Y luego, pues la figura de Højlund, que, bueno, que de momento está ahí. hmm, no, Højlund a mí me convence. A mí poco a Sí, sí, poco me va que convenciendo. de hecho justo ayer vi un vídeo de la pizarra de Quintana. Bueno, estaba viendo el programa y hubo una sección de, bueno, ayer no, perdón, una vez en estos días, y que hablaban de que la sección era como sal del United y serás feliz o algo así. Y McTominay era uno de los grandes protagonistas, entre otros tantos como Di María, etcétera. Y claro, la promesa era Højlund esta temporada. Bueno, Anthony también, el vídeo venía por Anthony, pero bueno, A también ver, pero Anthony, también fue mencionado Di María, McTominay. Entonces, cuidado con Højlund, que puede ser el próximo en, en reventarlo, fuera por salir del Manchester United. no, sí, al final es salir de ese infierno y parece que vas a triunfar. Cerramos, si te parece, este tema y en el anterior podcast hablamos bastante, si te acuerdas, del problema que tienen en Turín con Me Urbano acuerdo. Cairo, que Urbano Cairo es uno de, bueno, no es uno de los pocos dueños de equipos de Serie A y hemos hecho el trabajo, tanto tú como yo, de mirar de quién es dueño cada equipo, porque últimamente se ha hablado mucho de, hostia, ¿cómo puede ser que el Como invierta tanto si al final es un equipo que nadie conoce, es un equipo nuevo? Y al final la explicación viene de que sus dueños, Artono, bueno, la familia Artono, que es de Indonesia, son de los más ricos, son multimillonarios y por eso están invirtiendo. Pero la Serie A, a diferencia de otros países, te diría que aún mantiene un muy buen porcentaje de equipos que son italianos. Sí, sobre todo, bueno, comparar primero con la Premier, que yo creo que es la más globalizada a nivel de propietarios, y allá y con la Liga Española también. O sea, me dijiste la cifra antes de comenzar a grabar, que era el 50% de los clubes actuales de la Serie A son propiedad todavía italiana. Mm, Algunos con mucha antigüedad, como por ejemplo la familia Agnelli o Di Laurentiis o el propio Lotito, por ejemplo, y otros un poco más recientes como la familia Berlusconi en el Monza, que llevan, si no me equivoco, ¿cuántos? 7, 8 años en ¿El qué, perdón? la familia En- Berlusconi en el Monza. pues mira, desde que Poco, ascendieron ¿no? por primera vez, ya llevan Sí, unas en Serie cuantas. C, ¿no? Al final ya el grupo que es dueño Mm, de Monza es Fininvest,
que es Sí, desde 2005, por no sé si es la mujer o la hija, creo que es la hija mayor de Berlusconi. Así que desde 2005 es cierto que se fundó en el 78, pero sí que llevarán más de 10 años fácilmente en el club y además es el 100% de ellos. Es cierto que ahora mismo están en venta, bueno, en venta, ahora mismo lo quieren negociar y puede que salgan en los próximos meses, pero Fininvest es el dueño de Monza. Sí, el 50% de los equipos italianos son de dueño italiano, el 50% de los equipos de Serie A, aunque esto tiene un poquito de trampa. Tiene un poquito de trampa tanto para bien como para mal. Si vamos a los dueños de equipos italianos, nos encontramos algún dueño histórico, como puede ser Tommaso Giuliani en el Cagliari, que además es una persona muy cercana a la isla. También Claudio Lotito en la Lazio. Claudio Lotito que junto con De Laurentiis, que también es el dueño del Napoli, son quizá los dos más conocidos o más al menos queridos por los aficionados porque nos han dado grandísimos momentos. Después en la Juve tenemos a la familia Agnelli, que ahora mismo es Exor, ya el sí, dueño de... Pero bueno, que han tenido problemas internos, pero la Juve de toda la vida es la de esta familia Agnelli, familia. De sí. hecho, ostras, hay dueños muy míticos, muy históricos de la Juventus relacionado con la familia y bueno, el bisabuelo, perdón, el abuelo era muy querido y es muy recordado. Después, La Monza, familia Pozzo. mencionamos la familia Pozzo, Monza mencionamos Fininvest, pero si pensamos en fichajes y en inversiones y sobre Mm. todo en trapicheos, se nos ocurre la familia Pozzo, que es uno de los equipos conocidos por tener Watford, Granada, Udinese. Que yo Actualmente creo que es Udinese sigue siendo. quitando la familia Agnelli, es la propiedad más antigua en la Serie A, si no me equivoco. O sea, se Pues remonta no a los sé, yo creo 80, que ¿no? de Laurentis lleva desde 2005. No, la familia Eh, Pozzo es de los 80, yo creo, eh. la familia Pozo, pues mira, ahí lo tienes. Y yo supongo que a partir de eso, pues Mm. ha ido invirtiendo en Que su otros primera equipos. propiedad fue el Udinese, ¿no? Mm, me O sea, suena que sí. es el factor diferencial de pertenecer a un fondo de estos, o a una multipropiedad de estas, ¿no? Que tu equipo sea el, el principal, ¿no? Como puede ser el Manchester City en el City Group o no sé si hay más grupos Mm, o cuáles son, pero y aún así tampoco es que le vaya muy bien a esta multipropiedad, la verdad. Lo cierto es que en Udinese, ya que mencionaste que realmente, como son italianos, Gianpaolo Pozzo, que es el presidente y aún sigue vivo, tiene Mm, 84 años, lleva, bueno, compró el club en el 86 específicamente, y ella es de Udine, ella es de la ciudad. mm. Entonces, eso, más allá de que eres italiano y ser de Udine, también genera un poquito de vínculo más emocional, no te quieres deshacer de él. Y lo Sí. cierto es que después de la compra, que también viene el escándalo de apuestas, donde estuvieron involucrados, de hecho, tuvieron una sanción importante, invirtió bastante. Udinese, desde los bueno, finales de 80, después a inicios de los 2010, hay equipos muy míticos, hay plantillas muy famosas de Udinese, y ahí sí que se ve que Pozzo, a diferencia de proyectos como Watford o Granada, que Granada salvando el año que compiten en Europa, pues Mm. muy puntualmente, Udinese sí que ha tenido muy buenos resultados en Serie A, compitiendo en Sí. UEFA, en Intertoto e incluso en Champions. Y luego si nos movemos a la parte de extranjeros, Mm. eh, más de la mitad, por ejemplo, son de Norteamérica. Quitando al Como y al Genoa, que, Mm. bueno, como has mencionado tú, que es el grupo autónomo de Indonesia, y el Genoa, que es, no mal no recuerdo, son rumanos, Sí, los de... antes eran de 777 Partners, que de hecho eran los dueños de, si mal no recuerdo, Atlético Mineiro, pero han tenido, bueno, de Atlético Mineiro era también un grupo como el Mm, City Group, han tenido problemas sí, de impagos, de deudas y demás, y al final pues ha cambiado de mm, dueños el Genoa recientemente. Esto es- de extranjeros tiene un poquito de mm, trampa, porque al final
hubo muchísima, si es lo que has dicho tú, hay varios dueños que son americanos. Esto no es un detalle menor, porque en Estados Unidos hubo mucha inmigración que es Sí, de descendientes de italianos. Y al final esto hace que, por ejemplo, en Atalanta, los dueños que son estadounidenses, pero si italiano, ¿no? tú, Medio si tú piensas en el apellido, es italiano. En el Paliuca. caso, Pagliuca, más un portero muy, muy famoso. Si tú vas a la Fiorentina, Rocco Comiso, ya Y el si acento vas a italiano. si vas al Claro, Boloña, que es canadiense, Joey Saputo. ya voy al punto. Al final tiras un poquito y ves que o ellos Sí. tienen doble nacionalidad, o pasaron ya la infancia, o sus padres. Entonces, Y que lo que más me llama la atención es que quitando al Bolonia, ¿vale? Que es de 2014, la propiedad extranjera más antigua es del 2019. mm, Y luego el Verona, que si no me equivoco es de este año, del 2025, el Inter es del año pasado, el Milan es de hace 2, 3 años. O sea, es un capital extranjero que está entrando muy poco a poco y marchas y se muy lentamente. O sea, no por ejemplo como en otras ligas, como en la Premier o la liga nuestra, bueno, es que decir, la liga española, mm. que ya desde hace años venían los propietarios extranjeros, los jeques, fondos de inversión, y sin embargo la serie les está costando un poco más. Sobre todo yo lo veo porque es una liga que es un poco más difícil de comercializar que la liga española y sobre todo que la Premier League. Entonces, realmente lo que buscan estos fondos de inversión es pues invertir y ganar dinero, y es una liga en la que es un poco más difícil eso de comercializar, porque la Premier se comercializa sola y luego la liga que tuvo la época de Messi y Cristiano Ronaldo, pues que también se comercializaba sola. Y ahora está viviendo un poco de las rentas de esa época. Pero la época dorada de la Serie A es de principios del 2000. Mm. Sí, ya. Entonces no están pudiendo vivir mucho de los royalties de aquella época. O si, No, o hay si, o si, que. o si vivieron de ella, ha pasado tanto tiempo que ya nadie se acuerda. Sí, es lo que dices tú. Y al final, yo también te digo que en la Serie A hay mucho orgullo, de mucha Mm, pertenencia, y también ayuda a eso de que la emigración estadounidense invierta, venga de vuelta. Porque, por ejemplo, mencionaste a Joey Saputo, su padre nació en Sicilia y se fue a Quebec, a Canadá, a vivir a mediados de los 50. Y al final haces fortuna en Estados Unidos, en el pasaporte te pone que eres estadounidense, pero sigues teniendo un vínculo con Italia, que al final varios de estos casos son hijos, nietos que tienen fortuna en Estados Unidos, pero quieren invertir en Italia. Y en el caso de Laurentis, de Urbano Cairo o de la familia Pozzo, o incluso Claudio y Tito, son italianos que son de ahí, son de la ciudad o alrededores de donde es el equipo, e invierten y se hacen dueños. También no como una inversión, sino por, te diría yo, amor. Evidentemente, siempre hay una inversión, pero hay un vínculo ahí emocional muy importante que quizá en otros casos no existe. Evidentemente, el vínculo emocional más fuerte de toda la Serie A es el que hay en la Juve, que ahora mismo la Juve puede tener muchos problemas internos porque la familia al final se diversifica y no se concentra todo en una persona, y la Juve es obvio que últimamente ha estado mal gestionada, no es ningún secreto, pero no se deshacen del equipo por orgullo y por amor, mm. creo yo. Sí, porque al fin y al cabo lo tienen como la familia que tiene un taller de mecánica o la familia que tiene un estanco. O sea, es el negocio familiar en el que han estado, en el que hay, hay una o dos generaciones de la familia Agnelli que desde que nacen hasta que mueren están dentro de la Juventus, y es lo que han mamado desde el principio, desde que Mm. han nacido. Entonces no lo ven como un negocio, sino básicamente lo ven como una parte más de su vida, o sea, como una parte más de su día a día, que es lo que es la ventaja un poco que le sacan a la hora de gestionarlo a un fondo de inversión. O sea, el fondo de inversión ve a ese equipo como un negocio, como llego a las 8, me voy a las 5 y ya está. Pero, sin embargo,
la ventaja para un club, la ventaja para un aficionado de que sus dirigentes sean, eh, o de que el club sea parte fundamental de la vida de sus dirigentes, hace que el trato hacia ellos sea más cariñoso y más agradecido Mm. hacia la comarca o la localidad o a la afición. Sí, no, y al final es una tradición. En el caso de la Juventus yo creo que es una tradición e impacto y importancia que tiene Gianni Agnelli, el abogado que llamaban en Italia fue altísima y no vas a decepcionar, por así decirlo, a tu abuelo. Ahora mismo está John Elkann, que es no sé si es bisnieto o tataranieto del fundador de Fiat y es la persona que designó Gianni Agnelli como su sucesor. Entonces no vas a vender al equipo a pesar de que no esté en su mejor momento o esté mal gestionado. En el caso de Inter, por ejemplo, tenemos que es de un fondo de inversión como es Oaktree, anteriormente había sido de propiedad china, ahora mismo tiene distintos dueños, pero Oatly es el dueño principal, igual que Redbeard en el Milan. También son inversores que quieren, evidentemente, quieren hacer el máximo dinero posible antes de vender, pero no es el caso en la mayoría de equipos y esto también es algo que hace a la Serie A un poquito especial, porque yo me acuerdo de casos en España, como puede ser el Racing de Santander, que te llevan a la quiebra o te hacen pasar las canutas, dueños externos, o también en el caso de, por ejemplo, de Depor mismamente, un dueño o un presidente que era de ahí también te hace pasar mal a largo plazo. Pero lo raro es que sea de tu propia ciudad porque se intentan como revertir y, y evitar ese tipo de situaciones. Y en Italia son raras las situaciones donde se permite a un inversor extranjero destruir un equipo. Porque en el caso de Genoa iban a destruir el equipo, básicamente, porque tenían problemas financieros muy graves, 777, y al final pues han evitado que el equipo fuese destruido por el camino. Bueno, y básicamente porque, por ejemplo, la familia Agnelli, la generación Agnelli que o destroce a la Juventus o se deshaga de la Juventus o lo venda, lo que sea, tienes el peso de que vas a ser recordado en la generación, o sea, en la posteridad desde la familia Agnelli como el que tiró abajo el negocio familiar, lo que construyó esa familia. Entonces, ese peso histórico también reside un poco en sus pieles, que es algo que no va a entender nunca un inversor de fuera. O, por ejemplo, el propio Di Laurentiis. Di Laurentiis va de camino. Yo es una persona que no creo que pueda llegar a vender al Nápoles. Yo sí que pienso que lo puede llegar a vender, pero es que ahora mismo en Napoli se supone que es uno de los equipos más fuertes económicamente de Europa, más saneados, mejor dicho, Hmm. más saneados de toda Europa, porque equilibra gastos, porque invierte y sale ganando casi siempre. Entonces, ahí la gestión de De Laurentiis es bastante perfecta, al menos eso de cara a la prensa. Es Después, muy cuidadosa. sí, después nunca se sabe. Pero en teoría, sobre el papel, todo el mundo habla maravillas de la gestión de Laurentiis. Bueno, alguien habrá que se queje de ello, ¿no? Sí, sí, alguien Me habría. pregúntale a Pero. Higuaín. No, pero, joder, el caso de Laurentiis es bastante. Pues, no sé adjetivo, pero es un ejemplo Sí, sí, o muy sea, positivo de muy eh, buena gestión, porque el Napoli, cuando lo coge, es un equipo destruido. Y ahora mismo el Napoli ha ganado los mismos Scudettos que en toda su historia antes de que lo cogiese De Laurentiis, que lleva 20 años en el poder. que es cierto que no sé por qué, pero tiene una fama, o sea, es como que tiene una fama de dirigente mafioso, a lo mejor por su forma Pero eso porque es de ser, que italiano, es como, eso. sí, y que es como muy extravagante en algunas declaraciones, Sí, también publicar antes en tu cuenta sí, de Twitter los fichajes sí. en vez de equipo, también. Entonces, tiene un poco aire de que yo creo que De Laurentiis le hubiese gustado ser dirigente de Nápoles en los 80. Se lo hubiese pasado muy Bueno, bien, yo creo. y los dirigentes de Nápoles en los 80 también eran curiosos, Eran
que permitían cosas de más, entonces ahí no nos Por eso, por metamos. eso. Por eso Ya creo sería que... de, ya sería Dime, de los 80, mejor no volvamos a ella. Es cierto que te da momentos muy icónicos, pero mejor dejarlos da, en el pasado, da para porque podcasts, ¿eh? da para serie documental, te diría yo, porque Sí, sí. si no, no te da el tiempo. Pues eso, esto ha sido el resumen de los dueños italianos que puede Que no sé, no, sorprender que haya no bastantes. sé si lo has dicho, pero esto viene a raíz de una pregunta, ¿no? Que nos han Sí, hecho. esto viene a raíz de una pregunta, básicamente, que nosotros al final desarrollamos de más, pero nos preguntaron en el anterior podcast y puede sorprender que haya tanto dueño italiano, pero también hay dueño extranjero con pasado italiano, que eso es bastante positivo. Volviendo a la Serie A, ese Milan-Napoli fue lo más destacado también y a jornada nos dejó resultados que salvan, te diría yo, algún banquillo, como puede ser el de Ajaccio, que ganó 0-3 a Genoa con un centro de campo que no tenía a ninguno de sus dos estrellas, no tenía ni a Guendouzi ni a Matteo Rovella, entonces tuvo que jugar Mauricio Sarri con Basic y Kataidi en pleno 2025, que tiene bastante mérito. Ganó 0-3 a Genoa, Parma 2, Torino 1. Ojo, Baroni, que ya empieza a preocupar. Y ojo, que no sé si dijiste tú que el Torino podía descender. No sé si dijiste Torino o Udinese. Yo creo que dije el Torino. Pues ojo, ¿eh? Ojo que al final no vas Eh, a saber eh, tampoco de Serie A. ¿Eh? cuidado. Se te Cuidado que inflama algo ahora. sé. Ojo. Cuidado que algo sé. Pues sí, Torino perdió 2-1 contra el Parma. El Parma, que también tenía bastantes problemas porque aún no había ganado, estaba en descenso con 2 puntos. Y mete en ese problema al Torino. Se Milan 2, Napoli 1, Lecce 2, Bologna 2, Pisa 0, Fiorentina 0. Ojo a Fiorentina también, que aún no ha ganado. Es uno de los pocos equipos que no ha ganado. Cuidado, Pioli. Cuidado. Cuidado. Roma 2, Verona 0. Y a Roma, que continúa en su solidez habitual, que es resultados cortos, pero esta vez, primera vez en toda la temporada, que vemos más de un gol en un partido de la Roma en Serie A. Sassuolo 3, Udinese 1. El Sassuolo, poquito a poco, parece que va escapando. 2 victorias en los últimos 3 partidos y en cambio Udinese, que lleva 2 derrotas consecutivas, aunque el anterior había sido contra el Milan por 0-3. Cagliari 0, Inter 2. Segunda victoria de Inter después de 2 derrotas consecutivas y ya se mete a únicamente 3 puntos del primer clasificado. Juventus 1, Atalanta 1, uno de los grandes partidos de la jornada que terminó con empate y terminó también con los dos equipos manteniendo ese invicto, que junto con Cremonese son los 3 equipos que no han perdido, y Cremonese que no perdió, pero empató su tercer partido consecutivo ante un rival, el Como, que puede poner en problemas actualmente a todo el mundo. 1-1 como Cremonese, aunque lo cierto es que el Como acabó con 10 por esa expulsión de Jesús Rodríguez y tuvo que vivir 10 minutos con un jugador menos. De nuevo, una gran actuación de quién, Maru. ¿De quién tú crees que ha sido? ¿Del Pues mejor bueno, jugador posiblemente hasta la fecha de la Serie A? te diría yo que posiblemente ya lo puedes quitar de mejor jugador de la competición hasta la fecha, de Nico Paz, que anotó en el minuto 30 el primer gol y después Bashiroto empató el partido dejando un 1-1 al final del partido. Así que estos han sido los resultados de esta jornada 5 de Serie A. Cuidado, cuidado con la jornada que viene que hay, para empezar, un Verona Sassuolo. ¡Eh! A ver si. Cuidado, a ver si se confirma lo del Sassuolo, para Europa. No, pero Ah, luego. una cosa sobre, Dime. sobre el Verona, antes de que se me olvide, que mencionamos Sabía, en algún, sabía yo que había algo del Verona. siempre hay algo de Verona, que mencionamos, bueno, ya lo de juntar a Orban y a Giovanni. Giovanni dio otro buen partido contra la Roma. Lo que pasa es que Orban estuvo como tú en las pachangas de Fútbol 7 con tus amigos. Acertadísimo. No, Comprometidísimo. bueno, estuvo como, Sacrificadísimo. como tus compañeros en las pachangas de los domingos.
Estuvo de De resaca. parranda, de parranda. Estuvo que No, lo que te voy a bueno. decir, pero cuidado, que hay un Inter Cremonese Eh, e inmediatamente después un Atalanta Como. Pero es que el domingo hay a las 3 Fiorentina-Roma. que Cuidado, si ya Fiorentina Pioli. no gana. Cuidado, Pioli. Y luego a las 9 menos cuarto se termina la jornada un domingo. Bendita sea Juventus-Milan. Juve Milan, entra bastante bien en Juve Milan. Inter Cremonese, Atalanta Como, Fiore, Roma, Juve Milan. Una jornada, la verdad es que muy apetecible. Muy, muy apetecible. Ese Juve Milan, ambos separados por un punto. Fiorentina-Roma, que si pierde a Fiorentina, o te diría yo que incluso si no gana a Fiorentina, Houston, tenemos un problema. Boloña-Pisa, también partido muy apetecible, porque Pisa debe ya ganar un partido de fútbol y se le está complicando si no quiere venirse aún más abajo. Así que ahí hay muy buenos partidos. Yo tengo Una curiosidad por ver pregunta. el cómo, ¿eh? ¿Quién de los tres invictos va a perder alguno de los tres invictos esta jornada? Que son Cremonese en el Giuseppe Meazza, la Atalanta. Atalanta recibiendo al Como y la Juventus que recibe al Milan. Mm, uf. Claro, que lo fácil es que Cremonese, pero eso no da, no da emoción. No te digo, no, que Mm, Cremonese pierde. Sí, a ver, pierde. Tampoco. ¿Cuándo va a perder el Cremonese es el nuevo cuándo va a ganar el Monza? ¿Hay Fanta de Vinagano? No me acuerdo ya. Creo que sí, puede ser. Fua, yo que no sé, la verdad. Ya, es Yo que juraría lo que olvidé no. de mi mente. Ya fueron tantas semanas recordando que no habían ganado un partido de fútbol. Yo creo que Cremonese va a perder contra Inter, su invicto. Y ojo al Como contra Atalanta. Ojo al Como, que me parece un equipo que va a estar luchando por Europa fácilmente. Y O sea, Atalanta, habrá que ver. o Habrá sea que ver las, si puede. las apuestas que tú y yo hicimos, ¿no? Yo por el Como y tú en contra del Atalanta. Yo en contra de Atalanta, ya te dije. En contra de Atalanta y de momento la Roma va tercera. Yo dije, yo ya dije que Atalanta. Y yo puse al Milan segundo, cuidado, y ahí está, ¿eh? Primero. Sí, primero, te estás equivocando. Sí, 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 me estoy equivocando clarísimamente. Ah, bueno, yo puse a Roma segunda, creo también. Así. Pero de momento puse a Inter, no puse ni primero, ni segundo, ni tercero. Iba quinto, poco a poco. Poco a poco voy teniendo razón. Aún no he acertado una en toda mi vida, pero poco a poco. No pierdo la fe. No pierdo la fe. Nunca, Pues nunca. esto ha sido todo por hoy. No sé si nos falta algo, Maru, algo que recordarme. Seguramente falten cosas, pero si faltan es que no son tan importantes. No, porque por ejemplo el repaso a las competiciones europeas se puede hacer después del parón, bueno, durante el Exacto, parón. exacto. Entonces vamos a ir tocando cosas porque desgraciadamente después de esta jornada hasta el día 18 no tenemos más Serie A, por desgracia para el fútbol. Y habrá que rellenar o buscar cosas de las que hablar. Así O que hablar de alguna haremos un poquito. pregunta que nos hagan también. O a ver, de alguna pregunta, algún tema interesante que últimamente, la verdad, todos los temas que veo son interesantes. La semana pasada ya estuvo bastante bien y está, pues, un tema muy de moda, te diría Al yo. loro. Adiós. Pues esto ha sido todo por este podcast. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias, Maru, por pasarte otra A tarde ti, más aquí. a Y ti, nos siempre a ti. vemos la semana que viene. Chao, chao. Chao.